Estamos de regreso con mucho más aquí en la cocina de Ají. Como siempre también nos acompaña nuestro ginecólogo, el doctor Laverne, y hoy vamos a estar hablando del cerclaje cervical. ¿De qué trata el cerclaje cervical? Es la primera vez que, bueno, yo tengo no sé, yo lo escucho. ¿Tú has escuchado eso? Igual, lo mismo, estamos igual. Estamos igual, estoy en cero con esta información. Buenos días, doctor. Buenos días a todos y a todas. Realmente, afortunadamente, el cerclaje no es algo que se use muchísimo, pero el cerclaje básicamente es una sutura que se hace en el cuello de la matriz cuando una mujer está embarazada y tiene riesgo de una pérdida, de un aborto o de un parto que se le vaya a adelantar. Claro, es una forma, entiendo yo, por lo poco que ha dicho usted, de forzar pues, o retener el embarazo. Es correcto. De asegurar al bebé. El tema es que nosotros vemos que la matriz es como un globo y abajo tiene una cosa que es el cuello de la matriz, el cuello uterino. Y durante el embarazo puede dilatarse antes de tiempo. Ese cuello uterino se va a dilatar al final del embarazo y es lo que va a hacer permitir que el bebé baje y pase y tenga su parto. Pero él debe estar cerrado todo el tiempo, excepción, ya como dije, al final del embarazo que empieza a dilatarse. Si esta dilatación empieza muy temprano, nosotros tenemos que estar pendientes de que eso pudiese desencadenar una pérdida temprana, un aborto o un parto prematuro. ¿Cómo una mujer se puede dar cuenta, pues, que, eso está ocurriendo, que necesita un cerclaje cervical? Bien, es muy difícil porque usualmente a veces no hay síntomas, simplemente si uno hace un examen en un momento oportuno porque está sospechando, porque ella dice que tiene un poquito de peso abajo tal vez, o hacemos un ultrasonido, cuando generalmente hacemos ultrasonido verificamos que el cuello esté cerrado. Si vemos que hay una dilatación a nivel del cuello, entonces ya nos hace sospechar de que tenemos una incompetencia cervical, una dilatación cervical temprana. ¿Una placenta previa puede, o placenta parcial puede tener algo que ver con esto o no? No, la placenta no tiene nada que ver con esto. Okay. Esto es básicamente a nivel del cuello. Entonces nosotros tenemos un cuello que es como un cilindro y si él empieza a abrirse, en el medio va a empezar a aparecer un espacio y obviamente eso podemos reconocer por ultrasonido. ¿Qué es un cerclaje? Simplemente una sutura que vamos a colocar ahí, como quien cierra una bolsa. Ponte que tú tienes una bolsa y la cierras con una sutura, claro. Pongámoslo al revés, hacemos lo mismo. Y suturamos y evitamos que ese cuello se dilate. Doctor, de esa manera prevenimos una pérdida temprana o un parto prematuro. Me interesa mucho saber cómo es la experiencia de una paciente después de este tipo de cirugía, porque según lo que usted me cuenta, pues, al hacer una sutura en un área donde no existe una sutura, ¿cómo es la sensación de tener allí esa nueva conexión en el cervix para la mujer? Ella no va a sentir nada. Nosotros normalmente hacemos eso con una sedación o con anestesia local. Anteriormente se hacía... ¿Cuánto dura la cirugía? Es una cirugía relativamente rápida. Anteriormente habían técnicas, yo utilicé en algún momento una técnica que tenía un nombre de Chirotkar, que es un médico que la inventó, que era meter una cinta, pero era por debajo del tejido y era muy complicado y a veces era muy complicado después deshacerla. Wow. Entonces eso a veces pues se tenía que quedar ahí y la mujer había que hacerle una cesárea al final. Hoy en día usamos unas suturas, puede ser una cinta también, pero lo hacemos de parte externa. O sea, por la parte externa, claro, anclando los puntos, cosa que al final del embarazo, como a las 37 semanas, 36, 37, podemos cortar eso y liberar. Eso puede pasar, por ejemplo, si el bebé es muy grande. También porque si un bebé es muy pesado, de repente está haciendo presión y empieza a tener una dilatación temprana. ¿Y esto es una operación que se hace con anestesia local general? O sea, ¿cómo? Generalmente es una sedación, la paciente la sedamos levemente. ¿Eso no afecta, la sedación no le afecta para nada? Bebé? O lo podemos hacer con anestesia local. Yo personalmente prefiero sedarla porque trabajo más tranquilo. Por supuesto. Ahora, mientras más temprano lo hagamos mejor, porque ya cuando hay una dilatación avanzada, pues obviamente ya no vamos a tener ni siquiera tejido tal vez para poder cerrar. Entonces hay que estar pendiente y que, pues lo que mencionamos hace un rato, si hacemos un ultrasonido podemos detectarlo. Si la mujer empieza a tener algún tipo de presión extraña, uno tiene que, porque a veces es normal, entonces simplemente uno le digo, pues, utiliza una faja, pero a veces la mujer siente como que una presión en la vagina. Y entonces puede sangrar porque empieza a haber dilatación. Entonces cualquier sangrado temprano también nos tiene que llamar la atención, ver qué está pasando.
que está pasando en ese momento, porque una mujer que está embarazada no debe sangrar. Cada vez que hay sangrado hay algo que nos llama la atención y tenemos que investigar. Que sí. Pregunta, comentaba usted que con esta técnica que usted utilizó anteriormente, habían casos en los que tenía que proceder con cesárea y eso quedaba allí. Si eso quedaba allí, con una sutura en el cervix, la mujer entonces no tenía otra oportunidad de embarazarse. Sí se puede embarazar. Generalmente, después del embarazo uno puede, en estos casos uno podía de repente hacer una cirugía pequeña y ya liberar. Claro. Lógicamente, cuando el cuello está, o sea, una mujer está embarazada, el cuello es mucho más... está mucho más suave, más friable, y ponerse a tratar de eliminarla en un momento dado cuando ya estás en un embarazo a término, de pronto es más riesgoso de que pueda haber algún tipo de problema. O sea, ¿por qué pasa la incompetencia cervical? Puede ser genético, pero también puede ser porque la mujer tuvo anteriormente algún parto, algún desgarro, alguna laceración importante que le hizo que el cuello no quedara suficientemente firme. También si se le hizo algún procedimiento, por ejemplo, como una conización, que le hacemos cuando encontramos lesiones en el cuello, que se llama cono con asa, cono, que anteriormente se hacía quirúrgico, se hacía en frío, con bisturí. Oh, wow. Hoy en día lo hacemos con asa. Eso también puede provocar en alguna mujer algún tipo de incompetencia a nivel del cuello. Después se va a sentir como, o sea, hay consecuencias, después se siente molestia, le duele... a la mujer luego que pase la operación y todo esto? No, generalmente no. Lógicamente puede haber una amenaza. Tenemos que manejarla, de repente con útero inhibidores, algún medicamento para inhibir contracciones, porque sí se pueden dar contracciones inmediatamente por el procedimiento. Hay una sustancia que se llama prostaglandinas que puede liberarse en el momento cuando uno está manipulando el cuello. Y las prostaglandinas pueden provocar contracciones. Pero normalmente lo manejamos, mandamos a la paciente a casa con reposo. Podemos dejarla una noche, o es ambulatorio o dejarla una noche en el hospital si lo hicimos en un hospital. Y mandarle algún tipo de útero inhibidores, medicamentos para inhibir contracciones, para que ella pase sus primeros días reposo. Si después de eso no pasa nada, pues vuelve a su normalidad, siempre recordando que tiene que tener cuidado de no hacer esfuerzos extraordinarios. Eso es lo que le iba a preguntar, pues una persona que le hace un cerclaje cervical, me imagino que tiene que tener mucho más cuidado. Sí, me imagino que se le prohíbe el ejercicio, o sea, como para evitar que se abra o que se eche para atrás. Claro, si ya hay una amenaza, ya ha habido una posibilidad de que ese embarazo se adelante o se termine antes o se interrumpa tempranamente, tenemos que tener cuidado. Es una mujer que debe cuidarse un poquito más que lo usual, porque realmente si tenemos ese problema, tenemos que estar pendientes de que no vaya a perder. ¿Qué pasa si una mujer entra en contracciones y tiene eso? Una cesárea. Tenemos que tratar de quitarlo lo más pronto posible porque pudiese entonces crear como eso es una sutura o una cinta también puede llegar a cortar. Entonces puede haber un problema con el cuello. Entonces tenemos que estar pendientes y por eso realmente lo quitamos antes de que la mujer ya empiece a tener contracciones. ¿Y no se le puede hacer una cesárea mejor? También se puede. También es menos como... Sí, podemos decidir, mira, la verdad es que te vamos a hacer una cesárea y después de la cesárea quitamos eso. Y hay probabilidades que si te pasa una vez te vuelva a ocurrir en próximos embarazos. Depende de la razón, pero usualmente puede volver a ocurrir porque ya si hubo una incompetencia cervical, eso quiere decir que el cuello no tiene el tono suficiente y puede volver a tener el mismo problema en el siguiente embarazo. Entonces muchas veces lo que hacemos, una mujer que ya tiene, por ejemplo, o ha tenido pérdidas, a las 12, 14, 16 semanas que está empezando, de una vez le hacemos el cerclaje. Antes de que se presente ningún cambio. Cuando la mujer tiene mellizos, trillizos, quintillizos, cuatrillizos, ¿eso puede pasar? Claro, porque es un peso extraordinario que puede hacer que... Generalmente estos partos múltiples no llegan al término, porque el cuello no soporta. Por eso se hace... muchas veces hacemos un cerclaje en estos casos, pero normalmente sabemos que esa mujer va a empezar una labor de parto antes de tiempo. Es muy raro que un embarazo... ¿Se puede hacer un cerclaje antes de...? Sí. Por si acaso. O sea, lo hacemos cuando está bien temprano el embarazo. Ok, interesantísimo el tema del día de hoy del cerclaje cervical. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Lavernes, por acompañarnos en nuestro segmento de ginecología.